Bienvenidos a Incognicast, el podcast de Incognitosis. Este es el Incognicast número 4 del 8 de enero de 2018. Antes de nada quería agradeceros de nuevo los comentarios que habéis ido dejando en el post del último Incognicast. Una vez más, súper sorprendido con la respuesta, la acogida, que ha sido flipante para mí, muy buena, y no sé si es que he llegado al sumum o tengo un talento natural, pero vamos, estoy encantado con los comentarios y con vuestras sugerencias. Bueno, vamos al lío. A ver, de todo, como sabéis, hoy es día CES, el primer día del CES, de la Feria de Electrónica de Consumo en Las Vegas, pero antes de comentar novedades del CES, sí que quería recalcar, un tema que para mí es el central y que en realidad está relacionado con el CES. Lo escribía Nilay Patel, que es el editor jefe de Verge, que es un medio que va a salir mucho en los Incognicast porque les leo mucho. Patel escribía sobre cómo todo se ha vuelto demasiado complicado. ¿A qué se refería? Bueno, pues se refería a cómo la tecnología, que ya desde hace tiempo sí que está sobrecomplicando las cosas, pues en el CES es la demostración de que eso va a más. Parece que todo tiene que hacer más de lo que hacía antes y que cada máquina, cada aparato ya no basta con su función con la que nació y tiene que añadir más para llamar la atención del usuario. Parece que tenemos que decir adiós al minimalismo tecnológico. Las neveras ya no son solo neveras, los coches ya no son solo coches, aunque eso mola, y todo parece que tiene que tener un asistente de voz o inteligencia artificial o varios acrónimos que mucha gente jamás sabrá qué significan o para qué sirven. Me pasa en mi familia, por ejemplo, mi madre es usuaria de tecnología básica y modesta, pero ya tiene un lío tremendo con Google, con el buscador, con Firefox el navegador o con Internet, que no acaba de diferenciar uno del otro. Y cuando yo hablo e intento explicárselo, mi idioma es distinto al suyo, es un lenguaje tecnológico distinto, y me pasa con mucha gente con la que me consulta porque la tecnología se complica tanto que hace difícil que nos comuniquemos. Entonces, el CES amplía ese problema, como veremos luego en el comentario breve. Nilay Patel hablaba, por ejemplo, de las dudas que impone iCloud, el servicio en la nube de Apple, las diferencias que hay con el Apple ID, con el iCloud ID. Esto lo he sufrido en mis propias carnes, porque para explicar solo las diferencias y saber cuál tienes que utilizar en cada momento y qué contraseña tienes que usar es complicado, no es natural. Y es un ejemplo más de cómo pues todo parece ser más complejo y más difícil cuando debería ser al contrario, ¿no? Todo debería ser más sencillo. En esto también pasa una cosa, y es que cada fabricante va a lo suyo, va a su bola e intenta crear el estándar definitivo para licenciarlo, supongo, y para triunfar en el mercado. Los jardines cada vez están con murallas más altas y es lo de siempre. Lo tuyo es mío y lo mío, a ser posible, es mío solo. Bueno, es un problema tecnológico que parece que va más y que, como digo en los ejemplos, pues de las noticias que han aparecido hoy en el CES, se amplifica. Yo os recomiendo la lectura de esa columna y un poquito de reflexión porque no es un problema que tenga fácil solución ni cercana. No sé siquiera si existe solución. Bueno, quería comentar también, antes de pasar a las novedades del CES, que es un día especial, algunos temas breves que sí que quería recomendaros. Están en los enlaces en el post del Incognicast. El primero de ellos es cómo se descubrieron Meltdown y Spectre, los dos super fallos de Intel de los que se sigue hablando, que siguen apareciendo noticias a raíz de ellos, que todos siguen tirando balones fuera. Bueno, la historia es de Wired, que ha entrevistado a los chicos que lo descubrieron de la Universidad de Graz en Austria, si no me equivoco, y que lo descubrieron, casi por casualidad. Sí que lo buscaban, pero no imaginaban que algo así pudiera aparecer. Y es una historia curiosa y sorprendente que nadie la haya encontrado antes. Otro post interesante que también enlazo es el de cómo los coches autónomos deberían tener un aspecto simpático. Eso es una cosa curiosa de aceptación de una tecnología que para mucha gente es una amenaza a su entorno profesional y a cómo nos movemos y nuestra rutina diaria. Entonces es curioso ver cómo ponen de ejemplo al famoso coche de Google autónomo, que parecía un robotito muy simpático, era una cosa casi como un huevito,
y era muy gracioso verlo circular por las calles. Al final Google, no va, como sabéis, no va a fabricar coches, solo va a proporcionar la plataforma de coche autónomo de inteligencia artificial que permite que el coche funcione y se conduzca de forma autónoma. Pero quizá los fabricantes deberían darle una vuelta a ese coche, a ese diseño de coche no agresivo, sino efectivamente que cuando lo veas parezca que sus líneas sean como más, bueno, más sonrientes, más suaves, digamos. El tercero de los enlaces breves que quería aprovechar, también relacionado con Meltdown y Spectre, es el de cómo un tipo ha logrado instalar, como contaba la historia de cómo ha logrado instalar Linux en un 486, que hoy en día es una proeza hacerlo. El tipo contaba cómo instalarlo había sido una verdadera, una tarea muy, muy difícil, y cómo al final no había ni siquiera logrado tener una interfaz gráfica de usuario y se había tenido que conformar con un acceso por consola normal y corriente. Y bueno, al final llega a la conclusión de solo para poder arrancar tardaba 11 minutos. A mí me parece mucho ese tiempo. Yo creo que el tipo ha hecho algo mal o ha compilado demasiadas cosas en el kernel o en el sistema, porque yo cuando me inicié en Linux con el Amiga 1200, yo logré funcionar la consola y luego en el entorno gráfico, y no recuerdo que tardara eso en arrancar, pero en fin, son estas historias exageradas que mola oírlas y leerlas, y que, bueno, que se quedan ahí como anécdota. Y pasamos directamente al CES, que es, como he dicho, el evento con el que abre el año tecnológico, que es muy importante porque se ven tendencias y en el cual pues ha habido mucha noticia. De hecho, a estas horas todavía quedan varias conferencias fuertes por salir, pero como no quiero tampoco retrasar mucho más el podcast, quería resaltar algunas de las que han aparecido ya. Entonces he dividido la sección en las que me han gustado, las que no, las que me han parecido ridículas, que hay unas cuantas, y las que también son curiosas y van a ser tendencia. Voy a ir muy rápido porque dejo enlaces en el post. Es un post un poco más distinto de otros Synchronicast, pero bueno, para que tengáis todas las referencias. El anuncio más importante para mí del día es el de Intel, que ha presentado con AMD los chips en los cuales tenemos una parte de la CPU de Intel de octava generación y por otra la gráfica de AMD, una gráfica dedicada, aunque es una gráfica dedicada integrada, es una especie de híbrido. No es una tarjeta PCI como de costumbre, sino que es un chip integrado en el SoC, en el paquete del procesador, y que, bueno, por lo que se lee, y todavía no hay pruebas reales de uso, solo pruebas que ha hecho Intel, tiene una potencia fantástica, parecida, o sea, el procesador ya es bueno porque es un Intel muy majo de 45 vatios de TDP, o sea, un procesador ya muy decente, pero además es que la gráfica está un poco por debajo de una GTX 1060, al nivel más o menos de una Radeon RX 560, 570. Son gráficas que actualmente rondan entre los 200 y los 300 euros solo esas gráficas dedicadas. Evidentemente el rendimiento probablemente no sea tan alto como el que dan esas gráficas de las que hablo dedicadas, que son las que tú instalas en un PC de sobremesa normalmente o en un portátil cuando hay esas gráficas, esas variantes, pero la potencia en teraflops es más o menos equivalente, ronda esas cifras que rondan a esas dedicadas de las que hablo, y tiene muy buena pinta. Intel ha presentado, para demostrar esa potencia, unos equipos NUC de pequeño formato, que son de una familia que se conoce mucho, o se conoce bastante por lo menos en ese segmento de PCs de pequeño formato, y estos NUC también, bueno, tienen muy buena pinta, pero no van a ser baratos. Los NUC nunca lo han sido, pero estos van a ser todavía más caros y van a rondar entre los 800 y los $1000. Pero ha aparecido también un HP Spectre, un portátil, basado en este procesador híbrido con la dedicada de AMD, que tiene una pinta estupenda y que creo que anda en los $1400. Es un equipo que puede marcar tendencia. Bueno, otras cosas que me han gustado. Me ha parecido muy simpática la cámara de HP, el accesorio para convertir tu PC en un Sprout, en uno de esos equipos que te permitían escanear y digitalizar cosas en 3D en tu mesa con una especie de alfombrilla especial. Yo os recomiendo que leáis la noticia porque es curiosa. Ha habido también nuevos micros de AMD. Aquí Gizmodo, y enlazo también, hace una buena reflexión sobre cómo pues, AMD de repente ha dado un salto cualitativo importante. Todavía queda por ver si esos nuevos micros
Ryzen dan juego, y nunca mejor dicho, pero promete. Otro invento muy simpático es lo que llaman el dispensador de pequeñas historias. Es una maquinita que ya existía desde hace tiempo. Lo que ha hecho la empresa que la fabrica es volver a presentarla en CES para darle más, intentar convencer a más gente de que la utilice. Y son básicamente pequeños puntos que se colocan en estaciones de metro o en aeropuertos, y que tú le das a un botón y te sale una pequeña historia, una tira de papel como un ticket de cuando te cobran en un supermercado, una tira más larga con una historia pequeña impresa y escrita por una impresora que supongo será térmica. Me parece un invento muy gracioso para amenizar un poco las esperas, leer algo que probablemente esté filtrado y curado por gente que cuida la plataforma, y me parece una forma distinta de no depender tanto del móvil cuando estamos esperando y queremos entretenernos con algo. Cosas que no me han gustado. Para empezar, la cobertura que debe haberse hecho de Intel y AMD de sus chips híbridos me ha parecido muy corta y con muy poca relevancia a un tema que yo creo que es importante de cara al futuro. Veremos a ver si lo es. También me ha decepcionado toda esa ambición de la que hablaba al principio de dispositivos, de hacer más cosas de lo que deberían hacer. Ahí están las neveras que con esa pantalla y esos asistentes de voz, esas lavadoras que también han aparecido, están los enlaces, que tienen asistente de voz y que puedes hablar con ellas, que parece que la voz tiene que estar en todas partes, que me parece una forma curiosa de ampliar las posibilidades de una lavadora. Pero si todavía la voz no nos ha conquistado en un aparato como el teléfono, que lo tenemos siempre con nosotros, no sé yo si es un poco pronto para intentar integrarlo en una nevera o una lavadora, por el mero hecho de poder decir que sí, que mi lavadora tiene Alexa o Siri o que Google o el que sea. Yo creo que no es el momento, y creo que es un argumento de venta que es un poco engañoso. No me ha gustado tampoco el Garmin Forerunner 645 que han presentado con soporte de música, que cuesta $450. Es un reloj es verdad que está muy bien para monitorizar la actividad física, pero que lo vendan con la gran novedad de que la música se pueda escuchar música ya sin tener el teléfono y cueste ese dineral, me parece un poco exagerado. También ha habido presentación de nuevos móviles de Sony, los Xperia XA2, XA2 Ultra y creo que el LA se llama, que son móviles de gama media en los cuales la apuesta es para mí muy pobre, totalmente obsoleta. He hecho un artículo en Shataka hablando un poco de los pecados capitales que Sony está cometiendo en el terreno de la movilidad. Creo que hay mucha tela que cortar. Sí que es verdad que lo desarrollo el tema en Shataka. Os diría que os leyerais el artículo si os apetece, porque no entiendo qué está haciendo Sony en el terreno de la movilidad. Me parece que con la capacidad que tiene esa empresa, con el talento que tiene que haber ahí dentro, lo que están haciendo en móviles es un horror. Sé que hay gente que quiere a los móviles de Sony. Yo creo que no tienen futuro si siguen así. También ha habido mucho anuncio de producto que se presenta pero que no va a llegar hasta dentro de unos meses. Yo no lo entiendo. O sea, ¿qué es esto? Kickstarter, el CES, que de repente muestras un prototipo, dices que lo vas a tener dentro de 6 meses, ya veremos si lo tienes. Algunos productos que se presentaron en CES el año pasado o no aparecieron, o cuando aparecieron prácticamente no se les dio cobertura, a pesar de que quisieron ser un poco el notición del CES. Entonces aquí hay también una estrategia de comunicación engañosa y peligrosa, así que hay que tener cuidado con lo que leéis y las expectativas que se pueden generar a partir de un producto que ni siquiera va a estar en el mercado hasta dentro de unos meses, que a saber cómo estará el mercado dentro de unos meses. Vale, cosas ridículas que he visto en los anuncios de CES de hoy. No sé si ridículo, pero polémico es el tema de los airbags para la cintura. Está claro que esto está pensado, si lo habéis visto en el enlace, para gente mayor, gente que efectivamente tiene riesgo de caerse y que romperse la cadera, que pasa, y quizá por ahí haya una buena idea. Pero no sé, no acabo de ver yo que ese invento tenga sentido. Otros inventos chorras a tope son unas plantillas para los zapatos que te permiten detectar si estás cansado, porque resulta que no lo vas a notar por ti mismo. Necesitas unas plantillas que te lo digan.
monitores de fertilidad, un traje, una especie de camiseta que te pones y sirve para moverte en experiencias de realidad virtual sin tener que moverte. Haces como el gesto de correr y corres en ese escenario. Una verdadera, bueno, en fin, un invento. Y también hay un smartwatch mecánico. O sea, tú tienes una pantalla por debajo, pero las agujas se mueven por un mecanismo tradicional de reloj mecánico de toda la vida. La combinación, si la veis en el enlace, es horrorosa. Y para cerrar esos inventos absurdos, también está un alimentador de mascotas que gracias a la inteligencia artificial permite distinguir si tienes perros y gatos que le da a uno o a otro. Yo no sé si eso funcionará, pero me parece ya el colmo de la pereza no tener un cacito para cada uno y si se pelean, allá ellos. Bueno, cosas curiosas. Y aquí hay también recorrido para post-futuro. Hay unas gafas que ha sacado una empresa que se llama Copin, unas gafas de realidad virtual que lo que hacen es, al final, sirven para ver películas de cine con unos visores que, por lo visto, dan muy buena calidad, creo que es 720p, y que te las pones y al final es como tener una pantalla para ti solo y estar en un cine sin molestar a nadie. No es nuevo el concepto, con las Oculus y con las HTC Vive y con otras gafas de realidad virtual más modestas se puede hacer eso, pero yo creo que es un ámbito en el que se mueve la realidad virtual y la realidad aumentada que puede ser muy interesante, el acabar siendo una forma de ver cine que con la resolución que tienen los dispositivos móviles o los visores de estas gafas, pues puede darte una experiencia de contenidos audiovisuales realmente estupenda. Entonces, bueno, vamos a ver qué se mueve por ahí. Yo creo que puede haber mercado y que desde luego si por ahí apuestan también Oculus y HTC, como decía, pues puede haber una evolución interesante de productos. Me ha parecido también curioso un router que ha sacado Lyra, una empresa que se llama Lyra, que es a la vez altavoz inteligente, digamos, o conectado, como queréis llamarlo. Es una combinación curiosa. Mira que hay combinaciones raras en el mercado, pero yo creo que combinar un router, que siempre lo tienes en el salón normalmente, con un altavoz inteligente al que le puedes preguntar cosas si te da la gana, bueno, pues es una combinación simpática y además que está, bueno, pues conectada a Spotify, a tus fuentes de sonido de streaming o a tus fuentes locales, y que me parece una forma muy natural de combinar dos productos. Puedes tener un altavoz conectado al router, desde luego, pero si ya lo tienes integrado en un producto, pues eso que te ahorras. Ha habido también un accesorio de Asus y este me parece un poco chorra, pero no está mal, para hacer invisibles las configuraciones multimonitor. Me refiero a que cuando tú conectas 2 o 3 monitores, evidentemente entre los monitores hay una franja, el borde del monitor con el borde del otro, que la imagen evidentemente está separada, hay una separación. Asus ha inventado un sistemita que colocas un accesorio como una barra, una especie de balda que tapa esa separación, y por un sistema de proyección, creo, pues genera una imagen para hacer invisible esa separación entre monitores. Habrá que ver cómo funciona, todavía no lo han sacado, pero bueno, la idea es curiosa, aunque probablemente sea innecesaria. Tendencias, 2 he visto hoy. Una, que QI parece que se va a colocar como rey de la carga inalámbrica. El QI es el estándar de carga inalámbrica que ya iban utilizando más y más fabricantes, entre ellos el iPhone 10, si no me equivoco. Y ahora hay otra empresa, PowerMat, que se ha unido a esa alianza de QI y que parece que, bueno, confirma que esta es la ganadora de esa particular batalla en el segmento de la carga inalámbrica. Yo me alegro de que haya un ganador, porque eso siempre acelera la adopción de la tecnología, sobre todo con estándares tan separados como estos, que unos decían que eran el mejor, el otro decía que era el otro, y al final ninguno de los dos convencía. Y bueno, es bueno, como pasó con Beta y VHS o con otras batallas de estándares, si hay un ganador al final, la adopción aumenta. La última de esas tendencias, la segunda y última de esas tendencias por ahora, es la conectividad Wi-Fi 802.11ax, que es la sucesora de la 802.11ac que tenemos actualmente, y que teóricamente va a ser mejor en todo, más rápida, mejor cobertura, más distancia, y que empieza a salir ahora algún router con soporte. Es muy pronto, la especificación todavía ni siquiera está completa, pero bueno, que id acostumbrándonos a ese AX que probablemente comencemos a ver cada vez más en routers y en adaptadores de red.
Y con esto cierro. Son casi 20 minutos de podcast. Se me ha alargado por el tema del CES. Lo siento si se ha alargado un poquito más de lo normal. Y ya sabéis que me podéis escuchar a través del RSS de SoundCloud. Y estoy en iTunes, en el propio SoundCloud también, en iVoox y en Spreaker, las 4 plataformas. Si veis que falta alguna o que me falta algún sitio donde no estoy, querríais encontrarme, por favor, decídmelo. Y para cerrar, un último comentario. Si os gusta el podcast, si queréis contribuir y aportar, en Incognitosis, en el blog, tengo un botón de donar y también hay una campaña de Patreon que podéis buscar. Así que nada más, muchas gracias a todos por la atención y lo de siempre, comentad, sugerencias, críticas y todo para mejorar. Un saludo y hasta mañana.